Amén, muchas bendiciones. Quizás este video no salga de lo convencional, pero justamente es de lo que quiero hablarles. En muchas ocasiones estamos de acuerdo con muchas cosas, o a veces las hacemos por hacerlas, pero sin estar de acuerdo. Y justamente quiero leerte para este devocional Romanos capítulo 12, verso 2, pero en la versión Biblia Kadosh. Dice, en otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hazé, que significa este mundo. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Yahweh quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. En muchas ocasiones nosotros hemos hecho muchas cosas que Dios nos ha pedido, pero no hemos estado de acuerdo. Cosas que Dios ha hablado a través de nuestros líderes, pastores, cosas que a nosotros nos ha hablado, que en muchas ocasiones no hemos estado de acuerdo, no hemos aceptado eso para nuestras vidas, pero lo hemos hecho en obediencia, lo hemos hecho quizás obligados, pero lo hemos hecho. En cambio, este verso de Romanos capítulo 12, verso 2, pero en la versión Biblia Kadosh, me llama mucho la atención, porque dice, para que nuestras mentes sean renovadas, para que así sepamos lo que Yahweh quiere y estemos de acuerdo que lo que Él quiere para nosotros es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Es algo bastante importante porque no solamente es conocer la buena voluntad de Dios. ¿Cuánta gente conoce la buena voluntad de Dios? ¿Cuánta gente conoce que Dios nos quiere sanos? ¿Cuánta gente conoce que Dios nos quiere bendecidos? Pero no estamos de acuerdo en la manera que Dios utiliza para que nosotros seamos sanos, para que nosotros seamos bendecidos. Seguimos buscando la sanidad a nuestro modo, seguimos buscando ser prosperados a nuestro modo, seguimos nosotros haciendo las cosas a nuestro modo, cuando el verso nos habla de que seamos transformados, para que renovemos nuestro entendimiento, para que conozcamos y estemos de acuerdo en esa buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que entender, que nosotros tenemos que estar de acuerdo con esa voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta. No solamente para hacerla, no solamente para obedecerla, sino para cumplirla, pero también nosotros entendiendo el por qué tenemos que cumplirla y entendiendo que eso es lo mejor que Dios quiere para nosotros. En muchas ocasiones no hemos estado de acuerdo. En muchas ocasiones la vida misma, las situaciones, las tinieblas, los ataques, un montón de cosas nos ha llevado a quizás no estar de acuerdo en el modo de Dios. Pero Dios tiene la manera, Dios tiene la forma, Dios tiene el modo. Y cuando nosotros hacemos dentro de lo que es el modo de Dios, esa buena voluntad de Dios que es agradable y que es perfecta se manifiesta. En muchas ocasiones incluso nos va a sorprender. Cuando nosotros con mi esposa tuvimos 2 pérdidas, 2 bebés que perdimos, quizás no entendíamos el modo, la manera, porque Dios nos había hablado de que íbamos a tener descendencia, de que íbamos a tener 2 bebés, y no lo entendíamos. Y en el momento en el cual tú estás ahí en la sala de emergencias y tu esposa se está desangrando, es complicado a veces entender, Señor, tu buena voluntad es agradable y que es perfecta, y es complicado entender ese modo que Dios tiene para hacer las cosas. Pero aún ahí en ese lugar, aferrándonos a la palabra, aferrándonos a lo que Dios nos había dicho, creyendo cómo Dios nos había prometido descendencia, nosotros nos aferramos a esto, creímos en esa palabra, sin importar cuál iba a ser el modo, creímos en la palabra y de la nada nos sorprendimos. Es más, hace unos días atrás festejamos el primer año de nuestra segunda bebé, donde yo decía en ese momento fue una gran sorpresa porque mi esposa pensó que era un dolor del estómago cuando en realidad ella estuvo embarazada, y a los 3 meses y medio nos enteramos, cuando el primer embarazo realmente fue una batalla constante, porque todo el tiempo tenía que estar mi esposa en la cama, tenía que estar en el reposo constante. Fue una batalla, especialmente los primeros meses, y quienes han pasado por esta experiencia saben que los primeros 3 meses son cruciales. El segundo embarazo fue en verdad una sorpresa, una gran bendición, pero llegó así, ya cuando la etapa más difícil había pasado y ni siquiera nos enteramos que estábamos esperando un bebé. Lo mismo te pido que tú hagas ahora, no solamente que busques conocer la buena voluntad de Dios, sino que te dejes sorprender por eso, que estés de acuerdo, Señor, haz como tú quieras hacerla, seas tú obrando en nuestras vidas a la manera que tú quieras obrar, como tú quieras hacerla, y a pesar de que quizás sea del modo que tú no quieras, quizás implique algunas cosas dolorosas, quizás implique algunas cosas que quizás tú no entiendas, acéptalas.
No las hagas por hacer, acéptalas. Y en esa obediencia en Dios, en esa obediencia que tenemos que tener para recibir la bendición, en esa obediencia en su palabra, en esa obediencia en todo lo que Dios hace, hagamos y aceptemos esa buena voluntad que es de Dios agradable y que es perfecta. Y vas a ver cómo vas a ser sorprendido. Déjate transformar por Dios. Déjate transformar ese entendimiento, que Dios sea renovando tu entendimiento para que no solamente no entiendas las cosas como el mundo las entiende, sino para que las entiendas como Dios entiende. Y que a veces eso implica algunas cosas que por ahí nosotros no vamos a aceptar, pero que Dios sabe que son las mejores para nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles, la pandemia, estamos viviendo situaciones complicadas con la familia, en la casa, pero a veces son cosas que tenemos que pasar y que tenemos que ver ahora desde la perspectiva de Dios y cómo Dios las mira, cómo Dios las ve, para que nosotros ahora veamos y entendamos y aceptemos, pero sobre todo, como dice el verso, estemos de acuerdo en esa buena voluntad de Dios que tiene para nosotros, que es agradable, que es perfecta. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.